Les han dicho toda la vida que anzuelo grande, pez grande, ¿verdad? Pues prepárense, porque hoy vamos a romper esa regla en 1000 pedazos, especialmente en invierno. Hoy vamos a hablar de un error increíblemente común, un detalle que está arruinando sus jornadas de pesca en agua fría: usar un anzuelo demasiado grande. Les prometo que al final de este vídeo verán sus cajas de anzuelos con otros ojos y entenderán por qué a veces menos es mucho, mucho más. Voy a revelarles la razón biológica por la que un pez aletargado por el frío rechaza su cebo, aunque tenga hambre. Y la clave está en el metal. Antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿creen que el tamaño del anzuelo realmente importa tanto en invierno? Seamos sinceros. La pesca en invierno es un desafío. El frío nos afecta a nosotros, pero afecta mucho más a los peces. Su metabolismo se ralentiza, se mueven menos, comen menos. Y es aquí donde empieza el problema. La costumbre nos lleva a usar el mismo equipo todo el año. El anzuelo que nos funcionó de maravilla en agosto, lo volvemos a poner en enero. Es un automatismo. Pensamos que si el cebo es el mismo, el anzuelo también debería serlo. Lo hacemos por inercia, porque siempre se ha hecho así. Nuestros padres o abuelos nos enseñaron que un buen anzuelo tiene que ser robusto, grande, para asegurar la clavada. Pero se olvidaron de contarnos qué pasa cuando el agua se congela. Para empezar, entendamos el escenario. El mundo bajo el agua en invierno es un lugar completamente diferente. Imaginen un pez, una carpa por ejemplo. En verano, con el agua a 25 grados, es una máquina de comer. Su metabolismo está a toda velocidad, necesita energía y se mueve constantemente. Pero cuando la temperatura del agua baja a 5 o 6 grados, todo su sistema biológico entra en modo de ahorro de energía. Es como si entrara en una especie de hibernación activa. Su ritmo cardíaco disminuye, su digestión se vuelve increíblemente lenta y, lo más importante para nosotros, sus movimientos se vuelven pausados y calculados. No va a gastar una caloría de más persiguiendo un cebo. Necesita que la comida sea fácil, segura y que no suponga un esfuerzo. Este cambio metabólico es la primera pieza del rompecabezas y la razón fundamental por la que nuestras tácticas de verano simplemente no funcionan aquí. Ignorar este hecho es como intentar venderle hielo a un esquimal. Ahora que sabemos que el pez se mueve poco y lento, pensemos en cómo come. Y aquí está la clave: la boca que apenas se abre. Un pez con frío no ataca el cebo con la agresividad del verano. No lo engulle. En su lugar, lo examina con mucho cuidado. Se acerca, lo olfatea, y si se decide, realiza un movimiento de succión muy sutil. Es más un sorbo que una mordida. Abre la boca lo mínimo indispensable para aspirar el cebo. Piensen en una persona muy cansada bebiendo agua con una pajita, no a grandes tragos. Si en ese momento, junto al cebo, hay un trozo de metal grande y pesado, el pez simplemente no tiene la fuerza o la energía para aspirarlo todo junto. La simple física se lo impide. Es un movimiento delicado, y cualquier cosa que lo complique, como un anzuelo desproporcionado, provocará un rechazo inmediato. El pez lo intentará, notará algo raro, y se alejará sin que nosotros nos enteremos. Vamos a profundizar en esa idea. El anzuelo actúa como una palanca en contra del pez. Imaginen la escena a cámara súper lenta. El pez abre su boca y crea una pequeña corriente de succión. El cebo, que debería ser ligero, empieza a moverse hacia su boca, pero está atado a un anzuelo grande. Este anzuelo, por su tamaño y forma, especialmente si la punta se clava un poco en el fondo, crea un punto de anclaje. Cuando el pez succiona, el cebo pivota sobre el anzuelo en lugar de volar libremente hacia su boca. Es como intentar sorber un guisante con una pajita, pero el guisante está pegado a una pequeña piedra. La succión no es suficiente para levantarlo todo. El pez nota esa resistencia antinatural de inmediato.
En su mundo, la comida no se resiste a ser comida. Esa simple resistencia es una señal de alarma gigantesca que le dice peligro, trampa. Y todo esto ocurre en una fracción de segundo. Otro factor crucial es el peso que delata la trampa. Un pez aletargado es extremadamente sensible a cualquier cosa que no se sienta natural. En invierno, los fondos de los ríos y embalses suelen estar cubiertos de una fina capa de sedimento. Los cebos naturales, como un gusano o una larva, apenas pesan y se posan delicadamente sobre esa capa. Ahora, pongan un anzuelo del número 2 o 4, que para invierno es enorme. Ese anzuelo, junto con el cebo, tiene un peso considerable. Al caer, se hunde en el sedimento de una forma poco natural. Cuando el pez lo aspira, no solo nota la resistencia de la que hablamos antes, sino también un peso muerto que no debería estar ahí. Es como si nosotros fuéramos a coger una patata frita y pesara como una piedra. La reacción es instantánea: soltarlo. El pez expulsa el cebo y el anzuelo de su boca a una velocidad increíble. Nosotros ni siquiera vemos la picada en el puntero. Y el problema no termina en el anzuelo. Hablemos de la rigidez mortal del montaje. Un anzuelo grande casi siempre va de la mano de un bajo de línea más grueso. Es lógico, pensamos que un anzuelo grande necesita un hilo fuerte, pero un hilo de, digamos, un 0,20 o un 0,25 en agua fría se vuelve increíblemente rígido. Esto convierte nuestro cebo en un objeto tieso y antinatural. Piensen en un pequeño gusano o unos asticots. Se mueven de forma natural, se contorsionan. Si los ensartamos en un anzuelo grande atado a un hilo grueso, todo ese movimiento natural desaparece. Lo que el pez ve es un trozo de comida tieso como un palo. Al intentar aspirarlo, toda esa rigidez del bajo de línea y el anzuelo se transmite, creando una sensación completamente artificial en su boca. Es otra señal de alarma que le grita: no comas esto. En invierno, la flexibilidad y la naturalidad lo son todo. Así que es hora de romper el primer gran mito: anzuelo grande, pez grande. Esta frase, que hemos oído miles de veces, es una verdad a medias. Funciona en verano, cuando los peces comen con voracidad y la competencia por el alimento es alta. En esas condiciones, un bocado grande con un anzuelo a juego puede ser selectivo y atraer a los ejemplares más grandes. Pero en invierno, la regla se invierte por completo. La frase correcta debería ser: anzuelo discreto, pez desconfiado que pica. Un pez grande y viejo no ha llegado a ese tamaño por ser tonto. Es receloso y ha escapado de muchas trampas. En invierno, con su metabolismo bajo, su nivel de sospecha se multiplica por 10. Solo se decidirá por un bocado que parezca 100% seguro, pequeño, discreto y fácil de tragar. Un anzuelo pequeño es la llave que nos abre la puerta a esos peces grandes y difíciles en la época más fría del año. No subestimen el factor visual. ¿Ven los peces el anzuelo? Por supuesto que sí. Y en invierno lo ven todavía más. El agua en los meses fríos tiende a estar mucho más clara y transparente que en verano. Hay menos algas en suspensión, menos actividad. La visibilidad bajo el agua es a menudo excepcional. Ahora, imaginen en ese entorno cristalino un cebo pequeño y natural, como un grano de maíz, pero con un trozo de metal oscuro y brillante asomando por un lado. Es como poner una luz de neón que parpadea diciendo: trampa, trampa, trampa. El pez, que tiene todo el tiempo del mundo para inspeccionar el cebo, lo verá sin ninguna duda. Un anzuelo del número 10 o 12, bien oculto en el cebo, es mucho más difícil de detectar. En la pesca de invierno, el sigilo no solo se aplica a nuestros movimientos en la orilla, sino también, y sobre todo, a los últimos centímetros de nuestro aparejo. Les propongo un experimento muy simple que pueden hacer en casa: la prueba del cubo de agua. Llenen un cubo grande o un acuario con agua.
Preparen 2 bajos de línea idénticos en longitud y grosor de hilo. En uno, aten un anzuelo grande, de los que usarían en verano, digamos un número 4. En el otro, un anzuelo pequeño de invierno, un número 10 o 12. Pongan el mismo cebo en ambos, por ejemplo, 2 granos de maíz. Ahora, dejen caer ambos montajes en el agua desde la misma altura. Observen con atención. Verán cómo el montaje con el anzuelo grande cae a plomo, de forma brusca y antinatural. El montaje con el anzuelo pequeño, sin embargo, caerá mucho más despacio, de forma más suave, casi planeando. Se posará en el fondo con una delicadeza que imita mucho mejor a un cebo natural. Esta simple prueba visual les convencerá de la enorme diferencia que supone el peso y el tamaño del anzuelo en la presentación. Está muy bien decir pequeño o grande, pero vamos a hablar de números para que quede claro qué es grande y qué es pequeño en el contexto de la pesca en invierno. Esto obviamente depende de la especie que busquemos, pero como regla general, les daré una pauta. Si para pescar carpas en verano usan habitualmente un anzuelo del número 2, 4 o 6, en invierno deberían bajar drásticamente al número 10, 12 o incluso 14. Si pescan barbos con un número 8 en verano, prueben con un 14 o un 16 en invierno. La idea es reducir el tamaño al menos 2 o 3 números por debajo de lo habitual. Puede que al principio les parezca ridículamente pequeño y sientan desconfianza, pensando que se va a doblar o que no clavará bien, pero un anzuelo pequeño y de calidad, bien afilado, es sorprendentemente fuerte y tiene una capacidad de penetración muy superior a uno grande y grueso. Hay una jerarquía que siempre debemos respetar en nuestro montaje. El cebo es el rey y el anzuelo es su sirviente. El propósito del anzuelo es ser un vehículo invisible para presentar el cebo de la forma más natural posible. Nunca debe ser al revés. Cuando usamos un anzuelo demasiado grande, el anzuelo se convierte en el protagonista y el cebo en un simple adorno. Imaginen un solo gusano de tierra ensartado en un anzuelo del número 2. Se ve absurdo. La mayor parte del metal queda expuesta. El gusano pierde toda su movilidad y el conjunto parece una amenaza, no una comida. El anzuelo debe ser proporcional al cebo. Si vamos a usar cebos pequeños, que es lo más recomendable en invierno, asticots, granos de maíz, pequeños pellets, el anzuelo debe ser igualmente pequeño para que quede oculto y no afecte a la naturalidad del conjunto. El anzuelo sirve al cebo, no lo domina. Volvamos a la mecánica de la alimentación para entenderlo perfectamente. Hablemos de la aspiración. ¿Cómo come realmente una carpa o un barbo en invierno? Estos peces, los ciprínidos, tienen una boca protráctil, lo que significa que pueden proyectarla hacia adelante como un tubo de aspiradora para succionar el alimento. En invierno, este movimiento es muy medido. El pez se posiciona sobre el cebo y crea un vacío momentáneo en su boca, generando una corriente que arrastra el alimento hacia adentro. El éxito de esta operación depende de que el objeto a aspirar sea ligero y no ofrezca resistencia. Un anzuelo grande y pesado rompe esta dinámica por completo. El pez tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para aspirarlo, y a menudo la succión no es suficiente. El resultado es que el pez aspira, nota el peso, y escupe todo en una milésima de segundo. Es una picada fallida que nunca llegamos a detectar. Permítanme contarles una historia real, una experiencia de campo que ilustra esto a la perfección. Una mañana helada en el embalse, de esas que se te congelan las anillas de la caña. Estaba pescando junto a otro compañero. Ambos usábamos el mismo cebo, un pequeño pellet de 8 milímetros. La única diferencia era el montaje. Él, un pescador de la vieja escuela, usaba un anzuelo robusto del número 6. Yo, siguiendo esta filosofía, había montado un anzuelo fino del número 14. Durante las primeras 3 horas, ninguno de los dos tuvimos una picada.
De repente, mi puntero marcó un toque sutil, casi imperceptible. Clavé y saqué una bonita carpa. Media hora después, otra. Mi compañero, nada. Al final de la mañana, yo había sacado 4 peces. Él, ni uno. La única variable era el tamaño del anzuelo. Los peces estaban allí, estaban comiendo, pero solo aceptaban el cebo que les parecía 100% seguro. Y es que el error se extiende al bajo de línea. No es solo el anzuelo. Un pescador que elige un anzuelo grande por inercia, también suele elegir un bajo de línea grueso, por si acaso. Es una cadena de decisiones equivocadas. Monta un anzuelo del 4 con un fluorocarbono del 0,28. ¿Qué ocurre? El bajo de línea, al ser tan grueso, tiene memoria. No queda recto y liso en el fondo, sino que mantiene ligeras curvas. Esto hace que, cuando el pez succiona el cebo, sienta inmediatamente la tensión y la rigidez de todo el aparejo. En cambio, un anzuelo pequeño del 12 te permite usar un bajo de línea mucho más fino, un 0,14 o un 0,16. Este hilo es increíblemente flexible, no tiene memoria y se posa en el fondo de forma natural. Permite que el pez aspire el cebo sin notar absolutamente nada hasta que ya es demasiado tarde. Es un sistema equilibrado, donde cada parte trabaja en favor de la discreción. Ahora, la pregunta del millón, la que seguro se están haciendo. ¿Y qué pasa con la clavada? ¿No perderé más peces con un anzuelo tan pequeño? Es la principal barrera mental que tenemos que superar. La respuesta es un rotundo no, y les explico por qué. La capacidad de clavada de un anzuelo no depende de su tamaño, sino de su afilado y del diámetro de su alambre. Un anzuelo pequeño y fino tiene una punta mucho más delgada que uno grande y grueso. Piénsenlo como clavar una aguja o un clavo en una madera. La aguja penetra con un esfuerzo mínimo. El clavo necesita un martillazo. La boca de un pez es cartilaginosa y dura. Un anzuelo pequeño y afilado penetra en ese tejido con una facilidad asombrosa. Un anzuelo grande y grueso necesita mucha más fuerza para clavarse, y a menudo solo rasga la boca sin llegar a fijarse bien, lo que provoca que se suelte durante la pelea. Con un anzuelo pequeño, la clavada es más segura y limpia. Esto nos lleva directamente a un punto no negociable, la importancia del afilado químico. Si vamos a usar anzuelos pequeños, es absolutamente imprescindible que sean de la máxima calidad y estén afilados químicamente. Olvídense de los anzuelos baratos de procedencia dudosa. Un buen anzuelo de invierno debe ser ligero, pero fuerte, y tener una punta tan afilada que casi se pegue a la uña con solo rozarla. Este nivel de afilado es lo que garantiza esa penetración instantánea de la que hablábamos. Al primer contacto con la boca del pez, la punta se clava. No hay necesidad de dar tirones bruscos. Una simple tensión continua de la línea es suficiente para asegurar la captura. Revisen siempre la punta del anzuelo, especialmente si han pescado en zonas con piedras. Si notan que ha perdido el filo, no lo duden, cámbienlo. Un anzuelo pequeño sin el afilado perfecto es completamente inútil. Por supuesto, usar un anzuelo más pequeño requiere adaptar también la forma en que presentamos el cebo. No podemos simplemente atravesar un gran trozo de cebo con un anzuelo diminuto. La clave es la delicadeza. Si usamos asticots, podemos pincharlos muy superficialmente por la piel para que mantengan su movilidad. Si usamos maíz, podemos usar técnicas como el hair rig o montaje de pelo, pero con un pelo muy corto, para que el grano quede pegado al anzuelo. También podemos usar bait bands, pequeñas gomas para sujetar pellets duros. El objetivo es que el cebo se vea lo más natural posible y que la punta del anzuelo quede siempre libre y expuesta para garantizar una buena clavada. Se trata de pensar de forma más minimalista. Menos es más. Un solo grano de maíz o 2 asticots en un anzuelo pequeño son a menudo mucho más efectivos que una gran bola de engodo.
Tenemos que hablar del factor psicológico del pescador. A menudo, el mayor obstáculo está en nuestra propia mente. Nos sentimos más seguros y confiados con un equipo robusto, con un anzuelo grande y un hilo grueso. Nos da la sensación de que estamos preparados para el pez de nuestra vida. Usar un anzuelo del número 14 y un hilo del 015 nos hace sentir vulnerables, como si estuviéramos pescando con hilo de coser. Es una barrera mental que hay que romper. Hay que confiar en la calidad del material moderno. Un buen anzuelo pequeño no se va a abrir, y un buen hilo fino tiene una resistencia a la rotura asombrosa. La primera vez que saquen un pez de varios kilos con un aparejo tan fino, su perspectiva cambiará para siempre. Entenderán que la pesca de invierno no es una cuestión de fuerza, sino de inteligencia y adaptación al medio. Y con esto, rompemos el segundo mito, el famoso, más vale que sobre a que falte. En muchísimos aspectos de la vida, es un buen consejo, pero en la pesca de finura en invierno, es una receta para el desastre. Aquí, todo lo que sobra es un estorbo. Un anzuelo que sobra en tamaño, asusta al pez. Un bajo de línea que sobra en grosor, le resta naturalidad. Un plomo que sobra en peso, hace ruido al caer al agua. En invierno, la filosofía correcta es exactamente la contraria. Menos es más. Menos tamaño de anzuelo, menos grosor de línea, menos peso, menos ruido. Cada elemento de nuestro montaje debe ser reducido a su mínima expresión funcional. Se trata de presentar el cebo de la forma más invisible y natural posible. La sutileza es nuestra mejor arma cuando los peces están en su momento de máxima desconfianza y letargo. Lo que les estoy proponiendo es un verdadero cambio de mentalidad. Es pasar de un enfoque de fuerza a un enfoque de astucia. La pesca de verano a menudo recompensa la potencia. Lances largos, cebos grandes, equipos fuertes. Es una pesca más directa. La pesca de invierno, en cambio, es un juego mental. Es como el ajedrez. Tenemos que pensar en cómo se comporta nuestro oponente, el pez. Tenemos que anticiparnos a su desconfianza. Requiere más observación, más paciencia y, sobre todo, más atención al detalle. Reducir el tamaño del anzuelo es el primer y más importante paso en esta transición. Demuestra que hemos entendido que las reglas del juego han cambiado y que estamos dispuestos a adaptarnos. El pescador que tiene éxito en invierno no es el más fuerte, sino el más sutil y el que mejor sabe engañar al pez. Para terminar esta parte, aquí tienen un resumen práctico, una lista de verificación para su próxima jornada de pesca invernal. Primero, antes de elegir el anzuelo, piensen en el estado de los peces. Agua fría es igual a metabolismo lento y desconfianza alta. Segundo, saquen su caja de anzuelos y seleccionen un tamaño 2 o 3 números más pequeño de lo que usarían en verano para la misma especie. Tercero, asegúrense de que ese anzuelo pequeño sea de alta calidad y esté perfectamente afilado. Cuarto, equilibren el sistema. Acompañen ese anzuelo con un bajo de línea más fino y flexible. Quinto, adapten el cebo. Usen porciones más pequeñas y preséntenlas con delicadeza, dejando la punta del anzuelo despejada. Sigan estos 5 pasos y les garantizo que sus resultados en la pesca de invierno mejorarán de una forma que no creían posible. Dejarán de tener jornadas en blanco y empezarán a disfrutar de las capturas en la época más desafiante del año. Así que ahí lo tienen. El gran culpable de muchas jornadas en blanco durante el invierno no es la falta de peces, sino un trozo de metal demasiado grande, demasiado pesado y demasiado visible. Hemos visto que el pez aletargado no come, sino que sorbe. Hemos entendido que un anzuelo desproporcionado actúa como una palanca que le impide tragar el cebo. El verdadero momento de la verdad es darse cuenta de que no estamos luchando contra la fuerza del pez, sino contra su desconfianza extrema. El cambio más grande no está en su caña o en su carrete, está en reducir el tamaño del último centímetro de su montaje, el anzuelo.
Esto cambia por completo el enfoque de la pesca en frío. Ya no se trata de lanzar y esperar, se trata de engañar, de presentar un cebo de la forma más natural y delicada posible. Es un juego de sutileza, no de fuerza bruta. Gracias por haberme acompañado en este análisis profundo. Si este vídeo les ha abierto los ojos, les pido que dejen un buen like para que llegue a más pescadores que están cometiendo este mismo error. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo truco. Y ahora, la pregunta final para el debate. Después de escuchar todo esto, ¿van a revisar su caja de anzuelos antes de la próxima salida? ¿Cuál es el tamaño más pequeño que se atreven a usar en invierno? Los leo a todos en los comentarios.